Conceptismo, culteranismo, agudeza por Máximo Cheval. Comencemos con algunas observaciones rituales e indispensables. Deberíamos pensar que el conceptismo es fundamentalmente la búsqueda de un pensamiento sutil, mientras que el culteranismo es esencialmente una búsqueda de expresión. No, porque los juegos conceptistas tienen a menudo una profundidad relativa y se apoyan casi siempre en los sonidos de las palabras. Deberíamos establecer una equivalencia entre el conceptismo y la prosa, por un lado, y el culteranismo y el verso por otro. No, ya que el conceptismo triunfa tanto en el verso como en la prosa del siglo XVII, aunque la casi totalidad de las obras calificadas como culteranas están escritas en verso. Finalmente, deberíamos decir que Quevedo o Gracián encarna el conceptismo y Góngora el culteranismo. No, ya que Góngora es tan conceptista como Gracián o Quevedo, y sucede que Quevedo llega a practicar un arte culterano. Si bien es cierto que las obras maestras de la poesía culterana se deben a Góngora y que la mayoría de los paradigmas conceptistas, entre los que se encuentran los más perfectos, salen de la pluma de Quevedo. El problema consiste, como se verá enseguida, en que las nociones de conceptismo y de culteranismo no se oponen, sino que se superponen. Dos observaciones más. No se tratará aquí de establecer paralelismos entre los movimientos literarios que han existido a un lado y a otro de los Pirineos. Eso no significa que no haya convergencias, sino que el corte establecido en el plano literario no es el mismo en los dos casos. Toda equivalencia se vuelve rápidamente artificial. Por otro lado, la definición de nociones tales como conceptismo o culteranismo parece que deben apoyarse en un vasto círculo de escritores. Sin embargo, esta opinión tendría el inconveniente de basar su análisis en mediocres epígonos, ya que no se podría dudar de que los imitadores de Góngora y de Quevedo estén muy lejos de su valía. Se ha preferido tratar a los tres grandes escritores en el siguiente análisis, corriendo peligro de insistir demasiado en aquellos rasgos de sus obras que pueden definir un estilo. Hablemos en primer lugar del culteranismo. Acepto el término porque es lo que me he propuesto definir y porque los excelentes conocedores de la lengua y la literatura del siglo de oro español lo han fijado de este modo. Sin embargo, esta palabra tiene el inconveniente de estar teñida de polémica. Fue creada hacia 1620 por un maestro de retórica a quien apenas le gustaba la poesía gongorina y está edificada muy posiblemente sobre el modelo del luteranismo, queriendo significar que el culteranismo es una herejía literaria. Voces autorizadas han propuesto y hoy proponen sustituirla por el término cultismo, sugerencia seductora porque la poesía culterana es efectivamente culta, es decir, adornada, rica en figuras. Personalmente creo que esta segunda denominación es preferible, aunque no desconozco los riesgos de confusión que dan lugar a los cambios en el vocabulario crítico. La poesía culterana, el culteranismo, se expresa más a menudo en verso. Es la cumbre y la desembocadura de la poesía española del siglo XVI. El andaluz Herrera, 1534-1597, había claramente afirmado y realizado su proyecto de crear una lengua poética autónoma, enriquecida con neologismos tomados del latín, adornada con construcciones nuevas y con hiperbatos audaces. Una lengua, en definitiva, alejada del habla cotidiana que permitiera dibujar o describir un universo de belleza. Por todo ello, aceptaba el riesgo de la dificultad y de la oscuridad. Ninguno, escribe, puede merecer la estimación de noble poeta, que fuese fácil a todos. Góngora, 1561-1627, andaluz como Herrera, opinaba lo mismo. Góngora construye una poesía del esplendor por su victorioso en el arte de la metáfora. Maneja las metáforas antiguas con una facilidad suprema. Sabe unir las metáforas conocidas, Galatea o púrpura nevada o nieve roja, y sobresale en la creación de metáforas nuevas. El pájaro, campanilla de pluma sonora. El tronco que arde, mariposa que se deshace en cenizas. También es la poesía del esplendor por el empleo de una paleta colorista, de una brillantez fuera de lo común,
por una musicalidad del verso y de la estrofa sin equivalente, todavía conocido en toda la poesía española. Toda caligrafía barroca, decía Eugenio d'Ors, tiende a la música. Se podría decir esto aún mucho más, pero lo que importa en este momento, tarea modesta, es definir un estilo. Este estilo tiene las siguientes características. En el nivel léxico, Góngora admite una serie de neologismos latinizantes e inventa otros nuevos. Los elige con un sentido tan seguro de la lengua que el español los admitirá casi siempre, y con un gusto tan exquisito que su sonoridad embellece sus versos. Sin embargo, la lengua española no aceptará siempre los cultismos semánticos que propone el poeta. En el nivel de la sintaxis, Góngora calca una serie de construcciones del modo latino, eliminación del artículo, hipérbatos audaces, a los que el poeta sabrá dar un valor estético, acusativo griego, ablativo absoluto, etc. Crea además formas estilísticas originales, en particular A, sino B, D. Ejemplo, Asís estaba en un día de mucho calor, con húmedas centellas, sino ardientes alijófares sudando. Polífemo. En cuanto a la construcción de versos y estrofas, Góngora recurre a los versos bimembres y a la correlación. Teniendo en cuenta que Góngora no desprecia la erudición poética, se comprende que sus versos no sean siempre accesibles en una primera lectura. El poeta acepta ese riesgo y se vanagloria de ello. Tengo el honor de hacerme oscuro a los ignorantes. Cualesquiera que fueran los deseos profundos de Góngora, lo cierto es que la poesía española de este siglo alcanza un alto grado de complejidad. El religioso Jerónimo de San José tenía toda la razón cuando escribió en 1651. La elegancia de Garcilaso, que ayer se tuvo por osadía poética, hoy es prosa vulgar. Más que la novedad de los procedimientos, que en más de un caso no eran originales, lo que sorprendió en 1613 a los lectores de los grandes poemas gongorinos fue la repetición de algunos de ellos y la concentración a la que se llega en el polífemo y en las soledades. En unos, Lope de Vega causó una perplejidad que oscilaba entre la admiración y el rechazo. En otros, Quevedo provocó una desestimación que iba acompañada de una fuerte polémica. Finalmente, otros sintieron por esa nueva poesía un puro entusiasmo. El cordobés, además de suscitar comentarios apasionados, tendrá mucha más fama en España, en Portugal y en América, fama que por otra parte se prolongará hasta el siglo XVIII. Son pues tenidas por culteranas las obras poéticas con confusión de cultismos, que recurren a hipérbatos audaces y a las fórmulas estilísticas definidas por Góngora, que otorgan un lugar importante a la metáfora y emplean a menudo el verso bimembre. Estos poemas son frecuentemente de naturaleza descriptiva. También se consideran culteranas la prosa artificiosa de los cigarrales de Toledo en 1621, de Tirso Molina, y la obra dramática de Calderón, caracterizada por su afición a la metáfora rebuscada y su apego a las diversas formas de correlación. Pasemos ahora al conceptismo. El concepto, según Gracián, consiste en un acto de entendimiento que expresa la correspondencia que se halla, que se descubre entre los objetos. Prefiero esta traducción a la que se emplea normalmente, la correspondencia que existe entre los objetos. Es decir, que la antítesis, la metáfora y la hipérbole son conceptos. O sea que en un sentido amplio el conceptismo englobaría todas las figuras del siglo de oro. La producción poética del siglo XVI, tan proclive a la antítesis, y la del siglo XVII, tan rica en metáforas, serían plenamente conceptistas. Por lo tanto, toda la poesía y gran parte de la prosa del siglo de oro debería considerarse conceptista. La idea no tiene nada de absurda, pero este punto de vista tiene el inconveniente de diluir la noción de conceptismo hasta hacerla inmaterial e imperceptible. El conceptismo se convertiría desde esta perspectiva en un círculo cuyo centro estaría en todas partes y la circunferencia en ninguna. La frase de Gracián sugiere que se debe definir el conceptismo como un entramado de relaciones, y ciertamente la escritura conceptista descansa en un conjunto de correspondencias. El punto álgido de esta tendencia está representado por las auténticas alegorías que crea Alonso de Ledesma en sus conceptos espirituales 1600.
a la circuncisión en metáfora de sangría, a la huida a Egipto en metáfora de una buena aventura dicha por una gitana, al Santísimo Sacramento en metáfora de banquete, pero por muy rápido que fuera el éxito conseguido por la obra del divino Ledesma en los primeros decenios del siglo XVII, sería dar una imagen estrecha y pobre del conceptismo al reducirlo a las alegorías de los conceptos espirituales. De hecho, se define como plenamente conceptista, aparte de la obra del propio Ledesma y de sus imitadores, una doble familia de obras. La primera comprende los textos cuyos autores practican lo que Gracián llama agudeza conceptual. Estos escritores saben escapar de la banalidad de las figuras de la retórica y darles un relieve más seductor. Ese relieve es lo que constituye la agudeza, pues saben crear figuras apuntadas, en particular antítesis sutiles, metáforas originales e hipérboles inesperadas. Un ejemplo nos permitiría captar inmediatamente la diferencia entre retórica y agudeza. El ejemplo de la imagen. La imagen, que pertenece al campo de la retórica, puede elevarse al nivel de la agudeza, y esto por diversos medios. Citaremos dos. En primer lugar, la duplicación. Nosotros nos parecemos, tú y yo, al roble, escribió el poeta a su amada, tú en la dureza, yo en la firmeza. En segundo lugar, el razonamiento condicional. Apolo, reprochando la vida de Daphne, exclama, si no fueras tan hermosa, por la noche te tuviera. A este grupo pertenecen las soledades y el polífemo de Góngora, que se sitúa más bien en el estilo culterano y más claramente un gran número de sus romances. La segunda familia está representada por obras que, sin renunciar siempre a las figuras definidas anteriormente, dan mayor relevancia a la agudeza verbal, en particular al apodo o comparación degradante, al equívoco y a la paranomacía. Por ejemplo, las letrillas satíricas y burlescas de Góngora, si bien es cierto que, teniendo en cuenta la inconsistencia de la sátira gongorina y la oscuridad de la noción de lo burlesco, mejor sería calificarlas simplemente de agudas. La mayoría de sus romances, los romances y las jácaras de Quevedo, así como un gran número de sus sonetos, el Buscón y los sueños del mismo Quevedo y el Criticón de Baltasar Gracián. Esta última forma de conceptismo es la más difícil de explicar a quienes no son hispanistas. De hecho, esta forma se manifiesta en los textos más difíciles de traducir. Además, las traducciones, incluso cuando son muy buenas, impedidas por las exigencias de la versión, dan al original un aire forzado. La solución ideal consistiría en señalar equivalentes franceses. Todo esto lo conozco poco. Molière ofrece un excelente ejemplo, aunque lamentablemente único, de lo que creo que puede ser una cascada de equívocos cuando es manejada por un Quevedo. En el celoso farfullero, el doctor reprimiendo a Angélica le dice, no te gusta más que la conjunción de las partes de la oración, de los géneros más que el masculino, de las declinaciones más que el genitivo, de la sintaxis mobile cum fixo y en fin de la cantidad solo te agrada el dáctilo quia constat ex una longa et daeus bevirius. El escritor francés del siglo XVII, que a mi juicio se aproxima más a la idea del conceptismo, es finalmente Charles Sorel, en su Histoire comique de fracción, obra cuyos juegos de palabras recuerdan más de una vez los de Quevedo, paralelismo tanto más constructivo, creando que la cronología impide interpretar estas coincidencias como imitaciones, pero entre Quevedo y Sorel existe una diferencia importante en el orden de la densidad. La agudeza de Sorel parecerá banal a cualquier lector del Buscón. El arte de Quevedo, 1580-1645, combina una prodigiosa riqueza de léxico, que va desde el cultismo latinizante hasta la jerga de los pícaros y las creaciones burlescas. El uso de un vocabulario fuertemente expresivo prefiere decir chupar a beber. El empleo de una gramática atormentada emplea el sustantivo como adjetivo, el verbo y el adverbio como sustantivos, etc. Y el recurso constante a muchas figuras características, la imagen brutal, la hipérbole, el equívoco, el apodo o comparación degradante, la paranomacía, etc.
Este arte triunfa en la caricatura. Entre los ejemplos accesibles al lector en francés citaremos el retrato del licenciado Cabra, que podemos leer en la traducción del Buscón de Maurice Boljo y J.F. Reife, y lo de la muchacha con verdugado a los del viejo coqueto en la hora de todos. Salía de su casa una buscona piramidal, habiendo hecho sudar la gota gorda a su portada, dando paso a un inmenso contorno de faldas y tan abultadas que pudiera ir por debajo rellena de ganapanes, como la tarasca. Arrempujaba en el ruedo las dos aceras de una plazuela, corrió hola hola y volviéndose al revés las faldas del guardianfante y arboladas. Las sobrevivieron en campaña con facciones de toba, ahogarse en la caterva que concurrió si no supiera que viniendo por la calle rebosando narcisos, uno con pantorrillas postizas y tres dientes, y dos teñidos, tres calvos con sus cabelleras, los cogió la hora, de pies a cabeza, y el de las pantorrillas empezó a desangrarse de lula, y sintiendo mal acostadas por falta de los colchones las canillas y queriendo decir, ¿quién me despierna? Se le desempedró la boca del primer bullicio de la lengua. Los teñidos quedaron con resecones por barbas y no se conocían unos a otros. A los calvos se les huyeron las cabelleras con los sombreros en gurpa y quedaron melones con bigotes, con una cortesía de momento homo. Desde que se ha devuelto su reputación al arte barroco, ha llegado a estar bien visto imputar el clasicismo francés y a su molesto imperialismo el declive del conceptismo español. Todo esto es sobreestimar los poderes de Boileau. De hecho, el conceptismo español estaba minando internamente desde el siglo XVII, como la muestra una simple lectura de la agudeza. El teórico y creador de la agudeza, Gracián, 1601-1658, tiene sus reservas sobre las diversas figuras denominadas agudas. Se da cuenta de que el equívoco es más propio de los géneros satíricos y burlescos que de las obras consideradas serias. Selecciona con un gusto exquisito los apodos de sus tratados, un gusto tan exquisito que al lector acostumbrado a la fuerza de los epígramas españoles del siglo XVI les cuesta mucho reconocer como legítimos los apodos coloristas que recoge Gracián. Califica la paranomasia de agudeza popular, es decir, que no tiene mucha estima a la agudeza verbal. ¿Por qué? Porque la agudeza verbal ha sido constantemente calificada desde Gracián, Boileau y otros de popular, trivial o grosera. Después de todo, estos juegos de palabras que se tienen por execrables hacia mediados del siglo y un poco después han sido practicados durante decenios y con ardor por los gentilhombres españoles y franceses. Remito a los incrédulos a la Floresta Española 1574 de Melchor de Santa Cruz y a las historietas de Talemán. El doctor Cottard hubiese pasado por ser un hombre de ingenio en la corte de los Valios y en la de los primeros Habsburgos de España. ¿Por qué esa condena tan repentina como brusca? ¿De dónde proviene esa maldición que pesa hasta nuestros días sobre el juego de palabras? No conozco una justificación anterior a 1692. En ese año, Francois de Calieres, de la Academia Francesa, lo explica. Los juegos de palabras consisten en algo similar a los sonidos, que, aunque se traduzcan, no se encuentran ya en otras lenguas. Y como el oído participa en mayor medida que el ingenio en su descubrimiento, un hombre de buen gusto no debe confundirlos con las buenas palabras. El oído participa en mayor medida, es decir, que los juegos de ingenio no deben dirigirse a los sentidos, sino al intelecto. La frase resume el espíritu del siglo XVIII tal y como Voltaire lo entiende. El deseo de brillar ha producido los juegos de palabras en todas las lenguas, un falso ingenio de la peor especie. Gracián suscribió también la primera parte de la frase de Calieres. Tienen esta infelicidad los conceptos por equívoco, que no se pueden pasar a otra lengua, porque como todo el artificio consiste en la palabra de dos significaciones y en la otra lengua ya es diferente, y así no tiene aquella ventaja. No obstante, no suscribió la segunda.
Se detiene a medio camino, quizás por ser consciente del hecho de que los juegos de palabras son frecuentes en los textos sagrados. En este aspecto, la obra de Gracián representa un eslabón entre el pasado y el futuro. Es a la vez exaltación del conceptismo, agudeza, ilustración del conceptismo, criticón, y crítica del conceptismo, agudeza. Gracián, por otra parte, evita ciertas formas conceptistas como las de Cervantes, 1547-1616, Calderón, 1600-1681 y Moreto, 1618-1669. Estos autores emprenden una revisión de lo que era la agudeza verbal, primero de forma selectiva y más tarde a modo de exclusión. Este tipo de agudeza se consideraba inadecuada para ciertas obras serias. La juzgaban indignas de entrar en los textos escritos. El texto escrito. Estas son sin duda las palabras claves. El denominador común de las figuras sobre las que Gracián tiene sus reservas es que pertenecen a la lengua oral. Cuando Quevedo las multiplica con una inagotable facundia en sus versos y su prosa, hacía mucho tiempo que el apodo y el equívoco florecían en las conversaciones de los españoles, determinando la agudeza que entonces ya apreciaba Pontano y Castiglione, que maravilló al portugués Pierro de Daviega en las calles de Valladolid en 1605. La fuerza de estas figuras se halla en vinculación a la oralidad y a su entorno. ¿Quién no sabe que el equívoco gusta de ir acompañada por un guiño, por un gesto o por la inflexión de la voz? Pero esta fuerza se debilita desde el momento en que comienzan a sentirse los efectos de la imprenta, bien por el prestigio que el libro lleva consigo o bien porque el texto impreso aumenta el descrédito de las formas orales, cualesquiera que sean, porque el descrédito que conoció la agudeza oral a mediados del siglo XVIII, momento en que quien usa en su habla equívocos no hace mucho tan admirado, se convierte en bufón. No es sino un caso particular de un fenómeno más general. La misma suerte corre en esa época del proverbio y el cuento tradicional, ambos también orales. Una serie de formas orales serán en lo sucesivo despreciadas, desterradas del texto escrito en el que se penetraban de forma natural y confinada al lenguaje oral. Todavía se consideran indignas de una conversación entre personajes decentes. El arcángel que derriba al demonio del conceptismo no es Boileau, sino Gutenberg. Nuestras investigaciones, sin embargo, no han agotado a las consecuencias de la aparición de la imprenta. Hace muchos años se discutía con ardor sobre el concepto del clasicismo. Era y es como otros tantos un concepto discutible. Sin embargo, tenía el mérito de insistir en el trabajo de selección que operé en el siglo XVII, un trabajo constante y constantemente más exigente, y en el culto a la perfección que anima a los escritores de esa época, desde este punto de vista, por diferentes que fueran sus destinos. La literatura española y la literatura francesa del siglo XVII son comparables. No se puede decir que marcha a un mismo paso, pero parece legítimo afirmar que toman la misma dirección. Traducción de Laura Moraleja y Alfonso Moraleja. Muchas gracias.